Es un gusto para mí que nos podamos volver a reunir y que también nos podamos volver a unir en estas sesiones, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir con su aprendizaje. Para dar inicio con nuestra sesión, pues le vamos a dar siempre gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad a todos de conectarnos y a ustedes de que puedan seguir con su aprendizaje y que a pesar de todos estos desafíos que ustedes han enfrentado, ustedes siguen acá esforzándose y dando también su mejor esfuerzo y dedicación a todo lo que ustedes realizan. Así que voy a dar inicio. También les voy a suplicar que por favor me enciendan sus cámaras para que yo pueda eh, confirmarles después su asistencia y que quede acá en la clase también la evidencia de que ustedes están presentes. Entonces me hacen favor de ir encendiendo sus cámaras en lo que yo les explico las instrucciones para la programación número 5. Esta semana vamos a realizar una comprobación de lectura. Esta es en su cuaderno y esta les venía adjuntada en su guía o en su programación. En la parte donde dice ejemplo de la actividad, ahí vienen las 10 preguntas que ustedes deben de responder. Esta vez lo hice en el cuaderno para que también podamos ir variando, ¿verdad? Y que no solamente sea en plataforma, sino que también ustedes lo puedan realizar en su cuaderno. Antes de que inicie con nuestro tema del día de hoy, me gustaría que me comentaran quiénes ya hicieron esta tarea, quiénes ya la terminaron. Que me levantaran la manita acá, por favor, en Zoom, para que yo pueda ver quiénes ya la tienen. Muy bien. Gracias. Tengo a 2 personas, Salvador y Adriana. Muy bien, excelente. ¿Los demás? Josué también ya la tiene. Muy bien. Los demás no la han terminado. Stephanie también ya la tiene. Muy bien, muy bien. Nuestra clase del día de hoy la vamos a basar en esa actividad. Entonces, para los que ya tienen su tarea realizada, tenerla a la mano, porque esa es la que vamos a utilizar. Y las demás pueden bajar su manita ya. Ya les tomé acá quienes sí tienen terminada ya la tarea. Entonces la buscan, la tienen ahí a la mano porque nos va a servir para esta actividad. Vamos a realizar como una autoevaluación para quienes ya la realizaron y va a ser un apoyo para quienes aún no la han realizado y la puedan realizar. Entonces los que no la han hecho también Buenas tardes, tener, señor. buenas tardes Luis, bienvenido. Los que no han terminado su actividad o no la han completado, tener a la mano su programación, su contenido para que ustedes también puedan participar en la clase. En la comprobación de ¿Qué hay que hacer, lectura, señor? Luis, no sé si ya tiene su tarea hecha o no la ha terminado. Eso ya. Ah, bueno, entonces tenerla a la mano porque nos va a servir. Ah, va. Únicamente eso. Entonces, todos tener a la mano su tarea o en dado caso su programación. Yo le voy a asignar a cada uno de ustedes una pregunta. Las preguntas yo las tengo acá en mi presentación y vamos a ir viendo en base a la guía cuál es la respuesta para las preguntas que ustedes van a encontrar en su comprobación de lectura. Entonces, para los que no tengan todavía su tarea terminada, esto les va a ayudar a que la puedan también completar más adelante. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Esta es la comprobación de lectura que ustedes tenían. Que tienen que realizar o que tienen que realizar posteriormente para quienes aún no lo han hecho y para quienes ya, pues excelente. Entonces les voy a dar en base al listado que me aparece acá en Zoom una pregunta a cada uno. Los que ya tienen su tarea hecha, pues no van a tener que buscarla, ¿verdad? Sino que ya la van a tener a la mano, solo leerla e interpretarla porque después nos van a colaborar ustedes para poder darle respuesta a esto. La primera pregunta le va a corresponder a Adriana, que es ¿cuál es el costo de la tarjeta del turista? Acá ustedes deben de mencionar también en qué artículo encontraron ustedes su respuesta. Afirmar en cuál número de artículo y la respuesta correspondiente. Entonces solo le voy a anotar acá. Permítanme. Adriana le tocaría entonces la primera pregunta. Voy a ir con la siguiente. La pregunta 2 le corresponde a Cristian, que es ¿cuánto tiempo podrá permanecer en el país el portador de una tarjeta de turista?
Entonces, Cristian, esa sería su pregunta. Es que no me da acá la opción de poderles anotar. Mm. Antes sí me daba acá la opción. Entonces, acá voy a repetir. La pregunta número 1 le corresponde a Adriana. La número 2 le corresponde a Cristian. La número 3 le corresponde a Emily, que es quien fija y aprueba las tarifas de los hoteles. Esa es su pregunta, Emily. A Josué le corresponde a la pregunta 4, la voy a responder yo. Porque esa acá se modificó el contenido, entonces les voy a explicar cómo vamos a trabajar esta pregunta. A Josué le correspondería la pregunta 5. A Lisbeth le correspondería la pregunta 6. A Luis le correspondería la pregunta 7. A María le correspondería la pregunta 8. A Salvador y a Stephanie les correspondería la pregunta 9. Porque la 10 es una experiencia que ustedes han tenido. Entonces, acá no es necesaria, sí tienen que buscar ustedes el artículo, pero es más que todo su experiencia. Si ustedes han visto que cuando van a un hotel tiene a la vista, por ejemplo, sus precios y en qué artículo se encuentra establecido esta pauta o esta norma. Entonces, no sé si todos anotaron su número de pregunta o las vuelvo a repetir. Sí, ya sé. Ya, señor. Muy bien. María, les voy a asignar una pregunta a cada uno, dependiendo del número de pregunta que usted tenga. Si ya hizo su tarea, pues solo busca la respuesta y nos la va a dar a conocer posteriormente. Si no ha hecho la tarea todavía, entonces tendría que buscarla en su programación para ver en qué artículo está la respuesta a esto. Le voy a dar, María, a usted le corresponde la número 8. ¿Dónde deben de solicitar las empresas los formularios especiales para efectuar sus remesas? Esa sería su pregunta, María. Los demás, si ya todos tienen su pregunta, los que aún no han hecho la tarea, la buscan, por favor. Voy a dar unos 2 minutos porque la verdad es que está bastante sencillo. Vamos a dar 3 minutos para que ustedes busquen su respuesta y posteriormente pues ya la tengan lista. Entonces trabajemos en eso y cuando ya tengan toda su respuesta, me levantan la manita acá en Zoom, por favor, para que yo vaya viendo quiénes ya han terminado. Entonces, tenemos 3 minutos para esa actividad para que ustedes puedan buscar la respuesta y si tienen alguna duda, me avisan.
Muy bien, ya tengo una persona que terminó. Gracias, Luis, por avisarme. Señor, disculpe, solo tenemos que buscar el artículo en donde se encontró la pregunta. ¿Dónde está la respuesta? Ajá, y anoten una pequeña respuesta ustedes. Por ejemplo, cuando se refiere a cuál es el tiempo de vigencia de la tarjeta de turismo, por ejemplo, colocar la respuesta y en qué artículo estaba. Gracias. Muy bien. Levantan la manita cuando ya tengan su respuesta, por favor. Muy bien, ya tengo 3 personas. Voy a dar un minuto más para los que faltan. 4 personas ya tienen lista su. Si tienen alguna duda, también la pueden plantear. Muy bien, voy a dar un minuto más. Y ya después empezamos para que puedan brindar su respuesta. Muy bien, ya 4 personas tienen su respuesta. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, pero considero que los primeros que van a pasar ya tienen lista su respuesta. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice que ¿cuál es el costo de la tarjeta del turista o la tarjeta de turismo? Le vamos a dar el tiempo a Adriana para que ella nos comente cuál es la respuesta que ella encontró. Adelante, Adriana. El costo de la tarjeta de un turista es de 3 quetzales. Esto lo encontré en el artículo 20. Muy bien, gracias Adriana, muy amable. Precisamente en el artículo 20 ustedes van a encontrar el costo de la tarjeta del turista. Esta tiene un valor de 3 quetzales. Dicho valor no es reembolsable, o sea que no, en ningún caso se le devuelve al turista este dinero, sino que es prácticamente una compra la que él realiza. Es como una aportación la que él realiza al instituto o en dado caso al turismo. Ese es el costo que tiene la tarjeta del turismo en nuestro país. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo podrá permanecer en el país el portador de una tarjeta de turista? La respuesta a esto nos la va a comentar Cristian, así que adelante Cristian, le escuchamos. Señor, yo encontré dos, por así decirlo, dos. La primera es del artículo 21 que dice, la tarjeta tendrá una vigencia de 90 días a partir de la fecha de emisión. Y el segundo es del artículo 22, el poseedor de la tarjeta podrá permanecer en el país por hasta 6 meses a partir de la fecha de emisión. Muy bien, excelente, Cristian, muy amable. Precisamente acá hay 2 respuestas. El artículo 21 nos dice que al ingresar al país,
La tarjeta de turismo tendrá una vigencia de 90 días a partir de la fecha de emisión. Transcurrido ese tiempo, si el poseedor, el que la compró, no la utilizare o no la vaya a utilizar dentro del país, esta perdió su validez totalmente. En el artículo 22 nos dice también que el portador de la tarjeta de turismo podrá permanecer en el país hasta por 6 meses a partir de la fecha de su ingreso. Acá el primero nos habla simplemente del tiempo que tiene para utilizarla. Si no la utiliza en esos 90 días, se pierde totalmente la validez de esta tarjeta. Por ejemplo, si la compran en el extranjero, si la compran en una embajada y no ingresan al país en esos 90 días, se pierde totalmente la validez de ella misma. En cambio, si ya están dentro del país, cuando ya ingresaron al país, tienen hasta 6 meses desde su fecha de ingreso para poder estar dentro del territorio. Este periodo podría ser prorrogado, es decir, que podría alargarse en otro proceso de autorización e inmigración, el cual debe realizarse, si no estoy mal, de 5 a 10 días antes de que se cumpla la fecha en la que tiene que salir, la que se cumplan los 6 meses. 10 días o 5 días antes van a ser en los que el turista debe de presentar su solicitud para poder quedarse más tiempo en el país. Entonces, la pregunta 2 tiene 2 respuestas, en el artículo 21 y en el artículo 22. Las solicitudes también se realizan en la Dirección General de Migración. Acá eran 5 días de anticipación al vencimiento para que se pueda brindar y se pueda proceder con la solicitud que pide. Muy bien, la pregunta 3 nos dice, ¿quién es quien aprueba las tarifas de los hoteles? Esta pregunta la tiene a bien. Emily nos va a dar la respuesta que ella encontró. Adelante, Emily. Señor, el LINGUAT es el que se encarga de fijar y aprobar las tarifas, las tarifas de acuerdo con los servicios que presente. Esto lo encontré en el artículo 26. Muy bien, gracias Emily, excelente. En el artículo 26, que es un poco amplio, inclusive este va a ser también la respuesta a otra interrogante, nos dice que es el LINGUAT quien fija las tarifas. Acá dice que ellos son los que autorizan esa tarifa y también nos explica que en dado caso, si la tarifa aprobada fue mayor a 2 quetzales por día o fracción de día que se cobre ya sea por persona o por habitación, el establecimiento debe pagar un 10% sobre el hospedaje sin alimentación. Este impuesto agrava, acá nos dice, agrava los ingresos del establecimiento, no del usuario. Es decir, que es el hotel el que debe de hacer este pago. No se le puede decir al usuario que le van a cobrar 2 quetzales más porque es un impuesto. Acá nos dice que este impuesto solo agrava al establecimiento. Es el establecimiento el que debe de pagarlo, no así el usuario. No podemos venir y cobrarle al usuario esa cantidad, sino que debe de estar ya estipulada, ¿verdad? ¿Cuál es el precio de una habitación? Y si supera estos 2 quetzales por día, va el establecimiento a tener que pagar un impuesto. También queda prohibido que los propietarios de hoteles y de centros de hospedaje lleguen a tergiversar o a cambiar las cuotas fijas que ya les estipuló el LINGUAT. Entonces está bien la respuesta ahí, es el artículo 26 y es el LINGUAT quien fija y aprueba las tarifas. Vamos con la pregunta número 4, que está para los que hicieron la tarea y ya le colocaron respuesta. Esta pregunta tiene relación con la programación que viene la siguiente semana, con la programación número 6. Entonces yo acá les coloqué la respuesta para que ustedes la puedan copiar. Esta está en el artículo 31, donde nos dice que los guatemaltecos y extranjeros residentes mayores de 12 años que salgan del país pagarán un impuesto conforme a la ley orgánica del LINGUAT. Y de la forma siguiente, ahí les va a detallar por tierra, por aire, por vía aérea, por vía terrestre, por vía marítima, y entonces por aire se va a cobrar 5 quetzales por persona. Ese es el impuesto que va a pagar un guatemalteco para Señor, salir del país, ¿sí? pero a mí me parece otra respuesta. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene? El de 20 quetzales. Pero en la programación. Ajá, de la pregunta 4, de cuándo es el impuesto que debe pagar un guatemalteco si desea salir del país por vía aérea,
es de 20 quetzales. Ah, bueno, voy a revisar de igual forma, pero igual incluyan esta respuesta. Si ya ustedes encontraron otra, está bien, pero incluyan esta también porque esta es la que yo tengo registrada como respuesta. Entonces, si encontraron otra, déjenla así y agreguen esta del artículo 31 porque es la que yo tengo registrada, si no se la voy a poner mal ahí. Entonces me voy a confundir. Agreguen esta de igual forma y yo voy a revisar también, ¿verdad? Pero si ya lo envié, ¿Ya lo envió? ya. Va, entonces no tenga pena, lo voy a anotar acá para tenerlo. Señor, disculpe, yo igual tengo la misma Que respuesta son 20 quetzales. y ya envié mi guía. Ah, Ajá. bueno. Ah, bueno. Entonces está bien. Voy a revisar entonces. Lo voy a hacer conforme a la fecha que ustedes lo enviaron. Si lo enviaron antes de la clase del día de hoy, les voy a calificar como buena la respuesta que ustedes colocaron. Entonces no tengan pena. Pero acá, de todas maneras, les aclaro esto porque en el artículo 31 eso es lo que van a encontrar en la siguiente semana. Entonces yo voy a de igual manera revisar para no darles un mal dato y en la siguiente clase pues se los voy a hacer ver cuál es el dato exacto, porque este es el que a mí me aparece dentro de este reglamento. Esa sería la respuesta a este. Vamos ahora con la pregunta número 5. Esta nos dice, ¿qué debe de presentar un centroamericano para ingresar al país? Le voy a pedir a Josué que por favor nos explique cuál fue la respuesta que él encontró. Adelante, Josué. Lo que yo puse fue que tiene que presentar su cédula de vecindad o documento equivalente, puse yo, y lo encontré en el artículo 25. Muy bien, gracias, Josué. Excelente. Precisamente en el artículo 25 es donde nos dice que el turista centroamericano, es decir, todas las personas que sean de Centroamérica, no deben de pagar la tarjeta de turismo, sino que ellos únicamente ingresan al país con su documento, con su cédula. En dado caso de nosotros el DPI, pero como en otros países tiene otro nombre, con su cédula de vecindad o su documento de identificación, ellos pueden ingresar al país. Muy bien, gracias, Josué, excelente. Vamos ahora con la pregunta número 6. Acá nos dice, ¿quién debe de controlar que las tarifas autorizadas no sean alteradas? Entonces le voy a dar el tiempo a Lisbeth para que ella nos comente cuál fue la respuesta que encontró. Es el INGUAT quien debe controlar por los medios necesarios y lo encontré en el artículo 27. Muy bien, gracias Lisbeth, muy amable. Esa es la respuesta correcta. El artículo 27 nos dice que el INGUAT debe de controlar que las tarifas autorizadas, la exactitud y puntualidad en el pago de los impuestos. Ellos son los encargados de poder velar por este aspecto. Vamos con la pregunta 7. ¿Quiénes regulan el ingreso de centroamericanos no calificados como turistas? ¿Quién es la entidad o quiénes son los encargados de poder velar por esta acción? Le voy a pedir favor a Luis que nos comente cuál fue la respuesta que él encontró. Adelante. La respuesta que yo encontré, lo encontré en el artículo 25 y el que controlan el calificado como turista es la Ley de Migración de Guatemala. Muy bien, gracias Luis, exactamente. Las leyes de migración son las que regulan el ingreso de los centroamericanos no calificados como turistas. Esto está en el artículo 25. Esto se genera pues cuando llegan estas caravanas, por ejemplo, o llegan ciertas personas de un país a otro, pero no como turistas, sino para establecerse dentro de un país. No sé si ustedes han visto un programa que se llama Alerta Aeropuerto. ¿No han visto ese programa? ¿No? No. ¿No lo han visto? ¿Los demás no han visto ese programa? No, señor. No. Vean, es un programa que se sitúa en diversos países y ellos pues revisan pues las maletas de los turistas o de las personas que van a viajar por si llevan algún ilícito o algo similar, pero también ellos velan porque las personas que van llegando al país no vengan a establecerse de manera ilegal.
Por ejemplo, hay personas que llegan con documentos falsos o llevan ya entre su maleta todos sus documentos, papeles, títulos y todos aquellos documentos que ellos necesitan para establecerse dentro de un país, pero entran o desean entrar como turistas. Entonces, a veces cuando ellos detectan este tipo de situación, los deportan o les piden a ellos que hagan el trámite de asilo, porque hay países que están en conflicto, entonces ellos huyen pues de esa situación. Entonces, en nuestro país es la ley de migración y el Ministerio de Migración los que deben de velar por el ingreso de estos centroamericanos que no deseen entrar como turistas, sino que deseen entrar a establecerse dentro del país como tal. Entonces, que son ciertos factores que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Que no traten de ingresar como turistas para establecerse dentro de nuestro país. La pregunta 8 nos dice, ¿dónde deben solicitar las empresas los formularios especiales para efectuar sus remesas? Le voy a solicitar a María que por favor nos comente qué fue lo que ella encontró como respuesta. Las empresas deberán de solicitarlo en la sección de finanzas del INGUAT. Esto lo encontré en el artículo 29. Muy bien, gracias María, excelente. El artículo 29 es la respuesta correcta y acá nos dice que es en la sección de finanzas del INGUAT en donde se deben de solicitar los formularios para realizar todos los pagos de impuestos o de remesas, que es a lo que acá se refiere. Estos deben hacerse dentro de los 10 días siguientes a la finalización de cada mes. Los primeros 10 días de cada mes, ellos deben de realizar todos estos trámites para poder solventar esos pagos o esas remesas en el Banco de Guatemala. La pregunta 9 la tiene a cargo, le voy a dar primero el tiempo a Stephanie para que nos comente qué fue lo que ella encontró como respuesta. La pregunta dice, ¿cuánto tiempo de vigencia tendrán las tarjetas fijadas, las tarifas, perdón, fijadas por el INGUAT? Adelante, Stephanie. Yo en el artículo 26 encontré que de vigencia las tarifas fijadas por el INGUAT son de 2 años de vigencia. Muy bien, gracias, Stephanie. Vamos a darle el tiempo a Salvador para que él nos comente cuál fue la respuesta que él encontró. Según el artículo 26, las tarifas fijadas tendrán una vigencia de 2 años. Eso es lo que yo encontré. Muy bien, gracias, Salvador. Excelente. La respuesta correcta es también el artículo 26. Acá en la parte que está roja, ustedes pueden ver que dice que estas tarifas tienen una vigencia de 2 años calendario, totalmente completo. Pasado este término, podrán ser renovadas igualmente por el INGUAT. Esto porque existen establecimientos, hoteles que realizan ciertas actualizaciones o realizan ciertos cambios en su estructura, crean, por ejemplo, establecen un restaurante, tal vez antes no tenían ese servicio y van prácticamente renovándose. Entonces pueden ellos también acá pedir que se les actualicen sus tarifas, ¿verdad? Entonces, ya cuando veamos el reglamento de los establecimientos de hospedaje, ustedes se van a dar cuenta de cómo funcionan su clasificación y también cómo deben de realizar este proceso para renovar sus tarifas dentro de este lapso de tiempo, cuando ya se hayan cumplido estos 2 años. Muy bien. La pregunta 10 nos dice, cuando ha visitado algún hotel o establecimiento de hospedaje, ¿tiene a la vista sus tarifas? Entonces vamos a preguntarle, Glendy nos podría apoyar con esta pregunta. Cuando usted ha ido a un hotel, ¿usted se ha dado cuenta de si tienen ellos a la vista cuáles son sus tarifas? No está Glendy, creo yo. Es que me dijo que tenía problemas con su señal. Bueno, acá ustedes tienen que colocar su experiencia. ¿Qué es lo que, si ustedes se han dado cuenta, si no? Entonces ustedes lo anotan y anotan de igual forma el artículo en donde este reglamento establece esta norma. Existen otros artículos que también están incluidos en su programación, desde donde se van a encontrar estas tarjetas de turismo. El turista que ya haya ingresado a Guatemala y desee salir y reingresar al país, puede hacerlo con la misma tarjeta, siempre que su estancia en el extranjero no haya sido mayor a 30 días. Pueden seguir utilizando la misma tarjeta.
También en base a esto, ¿qué pasa si el turista extranjero pierde su tarjeta? En el artículo 24 encontramos la respuesta a esto. Cuando extravíe su tarjeta antes de su ingreso al país, puede solicitar a las embajadas, consulados o empresas otra cubriendo nuevamente su valor. Prácticamente es adquirir otra tarjeta. Si la extraviare después de su ingreso al país, deberá reportar la pérdida de la misma a las autoridades de migración para que extiendan la constancia correspondiente. Pero si la pierden antes de ingresar al país, tienen que prácticamente comprar otra tarjeta. Y si no, acá simplemente les van a emitir una constancia. El artículo 28 nos dice que todos los establecimientos de hospedaje, y esta es la respuesta a la pregunta 10, están obligados a colocar sus tarifas en lugares visibles, dentro de sus cuartos o en las receptorías, que es lo más común, ¿verdad? Que en la recepción tengan sus tarifas. Dichas tarifas deben ser previamente autorizadas por el INGUAT y también cada uno de sus ejemplares será razonado y sellado por dicha institución. Esa es una de las reglas que tienen estos establecimientos. La falta de pago de ciertos impuestos dentro del plazo del tiempo determinado incurre en ciertas multas. La primera multa que tenemos es del 25% sobre el impuesto que no se pagó, cuando el atraso sea de 20 a 30 días a un mes prácticamente. En la multa B tenemos el 50% sobre el impuesto, cuando el retraso sea de 31 días a 60 días, es decir, que de un mes a 2 meses. La C nos dice que el 75% sobre el impuesto no pagado cuando el retraso sea de 61 días a 90 días, de 2 meses a 3 meses. Y la D nos dice que el 100% sobre este impuesto cuando prácticamente pagar el doble del impuesto cuando el retraso haya incurrido en más de 90 días. Entonces, en ningún caso las multas podrán exceder de 1,000 quetzales, no se puede exceder de 1,000 quetzales. Entonces, esas deben de ser pagadas en el Banco de Guatemala. En dado caso se les coloque una multa a algún establecimiento. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. ¿No? ¿No hay dudas? No, señor. No, señor. Los que no hemos visitado un hotel, ponemos lo del artículo 30. Sí, si no han visitado un hotel, colocan ahí que no he visitado un hotel o no me he dado cuenta y colocan, siempre tiene que estar ahí el artículo 28, es el 28. Ah, 20. Siempre tiene que ir ahí acompañado de su experiencia, si ustedes se han dado cuenta o si no se han dado cuenta. Ah, muy bien, señor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Me levantan todos la manita si no hay dudas, por favor? Gracias, 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 gracias. Muy bien. Muy bien, les agradezco mucho. Entonces, me hacen favor de revisar plataforma porque ya están sus notas hasta la guía número 4. Ya está habilitado para que ustedes puedan revisar y si hubiera algún problema o inconveniente, me avisen para que también lo podamos corregir a tiempo. Muy bien, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Les deseo que pasen una feliz tarde y que tengan un bonito fin de semana. Igual, señor, gracias. Gracias, Gracias, igualmente. señor. Igual.